Bienvenidos al canal Cosas de la Historia, soy el profesor Kang. Y hoy vamos a hablar de la emigración de los palestinos a Chile entre finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Como siempre, acordaros de suscribiros al canal, darle me gusta, compartirlo y todas estas cosas que digo siempre. Venga, os dejo con el vídeo. Se calcula que entre 8.000 y 10.000 árabes llegaron a Chile entre 1885 y 1940, fechas que se consideran marcan el flujo más significativo de árabes al país. Inicialmente sirios, palestinos y libaneses. Sin embargo, con el pasar de las décadas y dada la grave situación de Palestina bajo el mandato británico, y más aún con la Nakba y la colonización sionista, finalmente hubo una mayoría de presencia palestina, convirtiéndose finalmente en la mayor comunidad de palestinos fuera del mundo árabe. ¿Por qué a Chile? Podemos considerar varias razones. En países como Brasil y Argentina, la gran mayoría de inmigrantes fueron sirios y libaneses. En este último país llegaron más de 100.000, lo que había llevado a muchos palestinos a cruzar la cordillera de los Andes y buscar nuevos horizontes. Debemos considerar que en toda América los árabes no fueron bien recibidos, y el camino de aceptación e integración fue difícil. Los primeros palestinos que llegaban a América Latina, así como sirios y libaneses, lo hicieron con pasaporte turco. Sufrían el rechazo de las sociedades de acogida y eran ubicados en el último escalafón de la clasificación social, mirados como razas inferiores y exóticas. La llamada turcofobia en América, fruto del orientalismo, determinó que en los nacientes estados latinoamericanos, lo europeo y la raza blanca fuera el ideal a alcanzar. Basta señalar como ejemplo el caso de Argentina, donde el Congreso de la Nación discutió el año 1910 una ley de expulsión de los inmigrantes de habla árabe. Seguramente la discusión de esa ley movió a muchos palestinos que llegaban a Buenos Aires a cruzar la cordillera, los primeros a lomos de mulas, aunque finalmente también vivieron en Chile la discriminación y el rechazo. También debemos considerar que, dado el sentido de familia y de jamul, la inmigración fue en cadena. A medida que prosperaron económicamente, trajeron al país a sus familiares para incorporarlos a sus actividades comerciales, lo que fue acrecentando su presencia. Finalmente, algunos testimonios de inmigrantes dan cuenta de que el clima en Chile fue atractivo para los recién llegados y muchos lo asociaron a las condiciones climáticas de Palestina, lo que hizo que se sintieran como en casa. El rechazo de parte de las sociedades latinoamericanas, principalmente de las élites dominantes y europeizadas, determinó los mecanismos de defensa a los que apelaron los palestinos en América. Entre ellos debemos al menos destacar la formación de instituciones en diferentes ámbitos de la vida y la creación de la prensa. Tempranamente se crearon en Chile muchas instituciones sociales, culturales, políticas, económicas, religiosas y deportivas, reflejo de la existencia de la diversidad de identidades, locales, regionales y nacionales. Cabe destacar la Corporación Cristiana Ortodoxa en 1917, dado que la gran mayoría eran cristianos ortodoxos. El Palestina Sport Club de Santiago en 1920, que con los años se convertiría en el Club Deportivo Palestino de Fútbol Profesional. La Sociedad Juventud Palestina de Chile, creada en 1924, organización que llamó una asamblea patriótica de los palestinos de todo el país con el fin de organizarse y reclamar a las autoridades británicas la ciudadanía palestina, ya que desde un comienzo los palestinos en Chile estuvieron conectados y comprometidos con sus hermanos en Palestina. También se crearon diversos centros que manifestaron principalmente la identidad palestina y árabe, que aparecían complementarias, como la Sociedad Árabes de Curicó en 1916, el Centro Unión Palestina de Chillán en 1916, el Centro Árabe de Concepción en 1924, entre otros muchos a lo largo del país. Algunas instituciones se crearon en conjunto con los hermanos sirios, la Asociación Comercial Sirio-Palestina en 1924 y el Club Sirio-Palestino en 1926. Una de las instituciones más importantes fue el Club Palestino de Santiago, fundado en 1938. Cabe destacar que los palestinos en Chile, en comparación con las poblaciones llegadas de diversos países de Europa, alcanzaron la más amplia distribución espacial a lo largo del país, debido fundamentalmente a la actividad comercial que desarrollaban. Otro tema importante fue la creación de la prensa árabe en Chile, encabezada principalmente por palestinos. El primer periódico árabe fundado por el sacerdote ortodoxo Salomón Yuri fue Al-Mursir y buscaba preservar la lengua, la cultura y los postulados religiosos ortodoxos. En los años 20 surgieron otros periódicos como Al-Watan y El Sark, mientras en los años 30 se fundaron en Chile dos periódicos, Al-Islash y Mundo Árabe. Ambos se publicaron primero en árabe, luego en formato bilingüe en árabe y en español,
y finalmente el mundo árabe se siguió publicando solamente en español desde finales de los años 40. Los medios de prensa jugaron un rol relevante para los palestinos en Chile. Fueron claves para construir un sentido de comunidad, para defenderse contra los ataques racistas y enfatizar que los palestinos eran honrados, emprendedores y trabajadores, en establecer relaciones con los gobiernos y medios de prensa nacionales, en informar sobre los logros y el éxito de los individuos, de familias y de instituciones, en difundir permanentemente los sucesos que ocurrían en Palestina y en el mundo árabe, y en organizar a la comunidad para llevar a cabo acciones concretas en defensa de sus hermanos de Palestina. Resulta crucial destacar que los medios de prensa estuvieron en comunicación y interacción con los periódicos árabes y palestinos. Hicieron circular iniciativas, noticias, ideas, facilitando la actividad transnacional entre las comunidades palestinas en América Latina y facilitando así la creación de una conciencia nacional palestina en la diáspora, la que pese al paso de las décadas se ha mantenido y proyectado hasta el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Como os dije al principio, acordaros de suscribiros al canal, darle me gusta y todas estas cosas. Venga, os espero en el siguiente.